gustaría descubrir cómo funcionan los estereotipos, es decir, cómo surgen, qué función tienen, qué tipos existen y qué efectos producen. Entonces quédense a ver el video. Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam. Hoy les voy a explicar cómo funcionan los estereotipos y la cognición social. Vamos a empezar viendo qué es la cognición social. La cognición social son pensamientos que se activan en el sistema cognitivo en contextos grupales. Las hipótesis de la cognición social dicen que la conducta humana es producto de la interacción de la información vieja y la información nueva. También dice que la racionalidad es producto de heurísticos, es decir, atajos que potencian la adaptación. Dice que las emociones y afectos son indispensables para la racionalidad y que los aspectos no conscientes son bastante responsables de la conducta. Ahora vamos a ver cómo es la dinámica de formación de impresiones. Los factores que influyen en la formación de impresiones son el efecto del orden, que puede ser la primicia, es decir, que la primera impresión determina la interpretación de esa persona. Así, por ejemplo, si mi primera impresión de alguien es que es una persona desordenada, por más que después compruebe que no lo es, siempre voy a recordar a esta persona como alguien desordenado. Y el efecto de recencia, que se da cuando la impresión final es más importante que la general. Así, si tengo una impresión general de alguien que considero mala persona y recibo otra impresión final de esta misma persona salvándole la vida a un perrito, voy a cambiar esta impresión general y voy a empezar a percibirlo como una buena persona debido a esta impresión final. Después tenemos los sesgos de positividad o negatividad. El sesgo de positividad es responsable de que tengamos una imagen demasiado positiva de alguien y así cualquier aspecto negativo va a ser tomado con demasiada importancia. Entonces, por ejemplo, si consideramos a alguien el mejor estudiante que jamás hemos conocido, si se saca un 8 en un examen, esto va a ser un enorme pecado, lo cual no pasaría con alguien que no consideremos tan buen estudiante. Y el sesgo de negatividad es responsable de que tengamos una imagen negativa muy difícil de cambiar. Entonces, si consideramos a alguien una mala persona, por más que haga múltiples buenas acciones, siempre vamos a tratar de pensar que detrás de estas hay algún propósito maléfico. Otro factor que influye en la formación de impresiones son los estereotipos, que están referidos a grupos sociales y solo fijan su atención en aquello que confirma sus creencias. Así, si tenemos un estereotipo que considera a las personas del grupo A como personas tacañas, por más que un miembro de este grupo done millones a la caridad, solo nos vamos a fijar en las veces que lo vimos como una persona tacaña. Luego tenemos las teorías implícitas de la personalidad, donde un determinado rasgo de personalidad trae unido a varios otros. Así, si tenemos una teoría implícita de la personalidad que considera que las personas de pelo azul tienen otros rasgos como la apertura a la experiencia y el ser menos crítico, daremos por sentado que todas las personas de pelo azul también tienen estos mismos rasgos. Otro factor es la apariencia física, que tiene impacto por su efecto de primicia, es decir, por ser la primera impresión de alguien. Y el último factor influyente es el enjuiciamiento social, que nos lleva a tener una determinada imagen de alguien debido a lo que escuchamos de esta persona que es objeto de discusión social. Así, si escuchamos constantemente comentarios en televisión sobre determinada persona, vamos a formar nuestra impresión de esta persona en base a estos comentarios y sin conocerla verdaderamente.
Ahora vamos a analizar las funciones y tipos de esquemas psicosociales, también llamados estereotipos. Un esquema es un conocimiento previo almacenado en estructuras cognitivas. Las funciones de los esquemas son clasificar en grupos. Así, un estereotipo nos permite formar grupos, por ejemplo, de mujeres, niños, religiosos, etc. Inferir características. Así, si tenemos determinado estereotipo sobre las mujeres, podemos esperar determinada conducta por parte de ellas y así serán menos imprevisibles y amenazantes. Dirigir la interpretación. Si tenemos cierto estereotipo de los religiosos, vamos a interpretar al religioso que conocimos ayer con las mismas características que su estereotipo. Y comunicar con más facilidad, ya que si sabemos cómo es determinado grupo de personas, vamos a saber cómo comunicarnos con esta persona que es parte de ese grupo. Existen 4 tipos de esquemas. El primero es el esquema de personas, que se refiere a un individuo concreto, como por ejemplo a mi jefe del trabajo, a un tipo de individuos, como por ejemplo las mujeres, o a un grupo específico, como por ejemplo los africanos. También tenemos los esquemas de roles, que se refieren a la personalidad y comportamiento de determinado rol. Así, por ejemplo, un rol de madre tiene determinada personalidad y determinado comportamiento que le permite hacer ciertas cosas y no otras. También están los esquemas de situaciones, que tienen una secuencia típica, como por ejemplo una situación de compra, donde la secuencia sería primero elegir el objeto, después pagarlo y después retirarse de la tienda. Y por último, los esquemas del yo, que se refieren a características distintivas y centrales que tenemos sobre nosotros mismos, es decir, lo que creemos que nos diferencia de los demás y lo que es característico de nuestra forma de ser. Ahora vamos a ver los efectos de los estereotipos. Un estereotipo puede producir el efecto Pigmalión o efecto de profecía autocumplida, donde el esquema condiciona nuestro comportamiento y el comportamiento del otro, haciendo que nuestras expectativas se transformen en la situación en sí. Así, una profesora que cree que su alumno no sabe nada por ser parte de determinado estereotipo va a condicionar su comportamiento mediante la forma de referirse a él y de realizarle las preguntas, haciendo que este alumno termine aparentando no saber nada, cuando en realidad quizás sí sabe, pero el comportamiento de la profesora lo condicionó a actuar de determinada forma. Luego tenemos el efecto de perseverancia, que ahorra el esfuerzo para no evaluar desde cero. En este efecto se pueden confirmar los esquemas y rechazar la información inconsistente. Así, si creemos que los individuos del grupo A son malas personas y son perezosos, podemos notar con el tiempo que sí son malas personas y confirmar nuestro esquema, pero rechazar la información inconsistente de que son perezosos porque notamos que en realidad no lo son. Podemos abandonar esquemas inadecuados, por ejemplo el esquema que nos hacía pensar que el grupo B era de personas glotonas, cuando en realidad no era así. Y también podemos incluir las inconsistencias como excepciones. Por ejemplo, si creíamos que todo el grupo C era de buenas personas, podemos tener la excepción de que la persona X era mala persona, pero eso no va a transformar a todo el grupo C en malas personas, ya que era solo una excepción. Y por último tenemos el efecto de accesibilidad crónica, que dice que determinados esquemas están más accesibles a la conciencia que otros. Así, si constantemente estamos en contacto con el grupo A, tenemos mucho más accesible su esquema que el del grupo B, que vemos solo de vez en cuando. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse.